Bueno, señores, pensaba, ahora estamos con Daniel Goebel, ¿no? El hijo judío. Es una novela, pero es tu vida también, es tu infancia. Sí, sí, es una versión bastante aproximada de la interpretación que yo hice de mi infancia. Claro, porque... bueno, siempre es así, digo. Sí. Recién estuvo en el primer bloque Tamara Kamensain con su libro, el libro de Tamar. Sé que lo leíste porque ahora tiene un programa, Goebel, así que nos hace la competencia y Tamara me comentó que estuvo en el programa. Pero quiero decir, toma elementos de su propia vida, de su matrimonio, o sea, cada vez más el autor se involucra más sus propios recuerdos en sus textos, ¿no? Exactamente, yo creo que lentamente, bueno, cuando uno llega a cierta edad, empieza Eso decía Tamara Kamensain. Claro, uno empieza a desplazarse lentamente de la ficción pura a la autoficción y de ahí a la autobiografía. Por supuesto, escribir una novela siempre es de algún modo escribir algo en el sentido autobiográfico, en el sentido en que escribir una novela de ficción es trabajar un asunto que uno lo implica más que otros. Sí, por lo tanto, en esa lección ya hay una lección biográfica, ¿no? Sí, en todo texto. Exactamente. Pero esto es directamente. Esto es directamente de autobiográfico. Vos tuviste otros textos medio autobiográficos. Yo recordaba Derrumbe, por ejemplo, tu novela Derrumbe, la de Las mujeres que amé. Sí, es cierto. Pero esta es más directamente. En las otras por ahí había elementos, uno podía inferir, ¿no? Sí, digamos acá que no hay duda. En los otros libros había un 50 y 50 y acá hay un 95 y un 5, ¿no? Hay algún pequeño elemento ficcional, pero que está solo en serie de la autobiografía. Es autobiografía. Sí. Y también es cierto que es autobiográfico, pero también es una lectura de la tradición judía y el modo en que la tradición judía implica el modo de existencia de las personas y en el sentido del personaje y del cuento implica una relación con la literatura, en el sentido en que mi libro, El hijo judío, es como una especie de lectura argentina del modo de interpelar al padre que desarrolló Kafka. En la carta al está padre. Citado constantemente, la carta al padre, ¿no? De Kafka. Sí, sí. Pero además citás, yo no me voy a acordar el nombre, pero hay un capítulo por el final. Sí. ¿De qué estás hablando? De una tradición judía. El Pilpul. Ayúdame, porque no me... El Pilpul, sí. ¿Podés contar un poquito qué es eso? Sí, lo descubrí, fue una referencia casual que me hicieron y yo pregunté qué era y entonces me explicaron. El Pilpul es una tradición entre rabínica y leguleya que interpela los textos sagrados para examinarlos en relación a la verdad. Entonces, se ponen en debate cada afirmación de los profetas y se la discute para ver si es cierto, si es falso, y es como una especie de discusión filosófica que en el fondo interpela la figura de Dios, ¿no? En el fondo el examen verdadero es si Dios tiene razón o no tiene razón. Pone al sujeto en paridad con la existencia divina. Claro. También es cierto que eso está legalizado porque si uno coteja el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios es una figura completamente antropomórfica. Es decir, Dios aparece, se pone al frente de los ejércitos judíos, conversa con los profetas, lo único que le falta es jugar al fútbol, mejor que Messi. En cambio, en el Nuevo Testamento Dios ha desaparecido en los cielos y lo que queda es su hijo abandonado. Bueno, yo tramo algo de eso y construyo la figura de una interpelación constante del hijo hacia la figura paterna, pero distinta a la de Kafka, en el sentido en que hay un plano de competencia. Yo lo que en el texto construyo es la figura de un niño que es peor tratado que el modo en que el padre de Kafka lo trató al hijo. Sí. Además hay una diferencia. ¿Vos considerás eso? Lo pongo en escena. ¿Cómo saberlo? Claro. Digo, siendo un texto autobiográfico, yo me pregunto por la realidad de los hechos. Es decir, groseramente, mi padre me fajó, sí, me dio con el cinturón, sí. ¿Cuántas veces? Yo no lo sé. Puede ser una o 20. O 20 o 100, pero marcó no lo sé. Con el cinturón. Claro, bueno, un modo de la época. Recuerdo en la primaria, el modo de vincularme con mis compañeros, en las discusiones era agarrándonos a piñas. Sí. Yo iba a agarrarme a piñas todos los días al baño del colegio. Sí. ¿Los profesores pegaban también?
Bueno, mi maestra no aparece en el libro, pero mi maestra de mi primer grado tenía el puntero. Y entonces su discurso era, los pobres son peronistas, tienen plata para el vino y para el coche, pero no tienen plata para darle de comer a los hijos. El que se porta mal, extienda los dedos. Porque esto es una gente de la generación mía. Yo, por suerte, en mi colegio era impensable que te tocaran un profesor, no te pegaba nadie. Pero muchos amigos de mi edad, sí, en los colegios pegaban, todavía en la edad nuestra, ¿no? Digo, Sí, en la época nuestra, cuando éramos... Yo tuve suerte porque en mi colegio eso no pasaba. Bueno, en mi colegio era arrugar o defenderse y Sí, vaya a saber con los varones cómo era. Claro, ¿no? bueno, No es otro sé asunto. Es otro asunto. Es otro asunto. Las chicas se tiraban del pelo. Ah, eso por supuesto. Y los varones le tiraban el pelo a las chicas. Cuando estaban enamorados. Ah, eso era cuando estaban enamorados. Ujú. Yo tenía una clase de baile, iba a baile una vez por semana y me hacían como una cola de caballo. Y yo pasaba por un lugar y sabía que salía una mano de algún lado y me tiraban de la cola de caballo. Claro. Los varones, era mixto, amigo, estaban escondidos atrás de una columna. Ahora me decís que era un acto de amor, lo hubiera tomado de otra manera. Obvio. Lo hubiera tomado de otra manera. Bueno, Goebbels, volvamos a esto. Entonces, con respecto a Kafka, peor tratado, decís vos. Digo, es una interpelación. No digo que mi texto sea mejor que el de Kafka. La carta al padre de Kafka es completamente extraordinario como texto. Y lo que yo sostengo es que Kafka es el último gran heredero, bueno, después viene Philip Roth, de la tradición literaria judía, que es un autor que condensa ese sistema de pensamiento, porque esta es la parte teórica de mi libro, digamos, porque Kafka interpela, examina la función paterna de infinidad de maneras y finalmente, en la conclusión del texto, le da lugar al discurso paterno. Entonces le dice, digo, a lo largo de la carta le dice: vos fuiste mal padre, me trataste mal, no entendía, fuiste cruel, fuiste descuidado, fuiste brutal, etcétera, etcétera. Pero en el final del texto, de la carta al padre, le da lugar al padre para que el padre le diga: vos sos un insecto, sos un parásito, un vago. O sea, es una discusión, un diálogo del estilo Pilpul, donde la interpelación es infinita. Estilo Pilpul. Claro, yo lo que hago es interpelar a Kafka y decirle: a mí, mi papá me trataba peor que a vos todavía. Que esto también tiene que ver con una diferencia. Y no contesta el padre, acá no habla el padre, ¿no? No, acá el padre no habla porque primero mi padre ya prácticamente no está en situación de hablar mucho, no leyó el libro, no sabe de su existencia y no lo va a leer. Ah, está vivo tu papá. Está vivo, exactamente, tiene 89 años, está en una situación complicada. Y hay también otra cuestión que tiene que ver con la paternidad. Cuando uno ingresa en la paternidad, entiende que la función paterna es complicada per se. Por lo tanto, tal vez buena parte de las quejas de Kafka eran infundadas o eran incomprensivas respecto del lugar paterno. Sí. Porque el padre puede ignorar verdaderamente qué es y cómo funciona un hijo, ¿no? Generalmente es así. Generalmente es así. Sí. Digo, pues el lugar del hijo es el de la pregunta del ¿por qué me tratan así? ¿Por qué no me tratan de otra manera? ¿Por qué no me tratan como yo quiero? Vaya a saber qué quiere un hijo, ¿no? Pero la pregunta del padre es: ¿y qué quiere? ¿Cómo me acerco? ¿No? Sí. Y eso Kafka no lo entendió. Bueno, después vinieron muchas cosas, hemos pasado por el psicoanálisis, un montón de elementos, ¿no? Bueno, hay algo de eso. Yo creo que hay una zona de la literatura, por ejemplo, la literatura del yo, la literatura autobiográfica, que es difícil de ser pensada si no se inscribe en otra vasta tradición judía del siglo XX, que es el psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿no? Justamente. Que es el invento del judaísmo para apropiarse de la práctica confesional que hasta ese momento tiene exclusividad la Iglesia. Ay, ¿no? Dios mío. Bueno, cuando te leo, por ejemplo, en el capítulo del Pilpul o algunas cosas que decías ahora, digo, acá aparece más el Goebbels del absoluto. Sí. ¿Se acuerda la novela El Absoluto? Que salió a la cosa de 2 años. 2 años, sí. Fue como el libro del año, un libro importantísimo, pienso, para la literatura argentina y por supuesto en la trayectoria de Daniel Goebbels. Y pensaba,
algo que yo te dije siempre acá, ¿cómo cambiás de un libro a otro? Sí, yo creo que tengo 3 o 4 vetas que voy explorando. Y las explorás a las 3 o 4. Sí. Una es la zona oriental, otra es la zona autobiográfica. El año pasado 3 visiones de las 1001 noches estuviste acá, me estaba acordando. Sí, exacto. Has trabajado mucho ese tema, tenés varios libros sobre las 1001 noches. Sí, La perla del emperador. La perla del emperador. Bueno, perdón, me voy de una cosa a otra, pero vos hablás acá, en El hijo judío, Sí. de un plato de sopa que te daba tu abuela. Exactamente. Y decís que de ahí surge tu interés por el Oriente, La perla del emperador y otras novelas. Exacto. Sí. Contá un poco. Bueno, por supuesto es una creencia como cualquier otra. Sí, Así empieza mi libro. Cuando yo era chico, por algún motivo que creo que tiene que ver con el nacimiento de mi hermana, yo me resistía a comer. Yo estaba rebelde y entonces me llevaron a un par de pediatras, decían, bueno, dele de comer tal cosa. Yo aparentemente rechazaba todo. Entonces un pediatra vino y dijo, a este chico lo que hay que hacer es darle de comer 1 cucharada de miel un día y nada más. Al otro día, 2 cucharadas de miel. Al tercer día, 3 cucharadas de miel. Al cuarto, 4. Por supuesto, al cuarto día yo ya estaba desesperado de hambre. Mi familia no sabía qué más hacer. Y viene mi abuela y dice, saquen de acá ese tarado. Y me prepara un plato de sopa de gallina con arroz, en un plato sopero esos térmicos de porcelana bien. Que venían con, no sé, metal abajo, aluminio, lo que fuera. Platos térmicos. Platos térmicos. Y el plato tenía abajo un dibujito. Entonces mi abuela me decía, ya vas a ver lo que hay abajo. Y me empezó a dar de comer. Esa era la sorpresa. Esa era la sorpresa del texto. Y abajo había, cuando yo terminé de tomar el plato de sopa, había un chinito. Por lo tanto, donde hay un chino, hay una historia, ¿no? Hay un cuento chino. Hay un cuento chino. Y ahí descubrí mi pasión por lo oriental. Sí. Que después derivó mi madre que empezó a hacer ikebana. Eso está contado acá también. Sí. Vos tenés una mirada, con tu mamá también en algún momento, es una mirada cariñosa, todo bien, pero también una mirada, fría. Por ejemplo, cuando la describís cuando sale, cómo se viste, hay como una cosa sarcástica también. No, para mí no era así. En el sentido que yo observaba cómo mi madre se vestía y cómo salía, y además yo quería impedir que ella saliera. Por lo tanto, la preparación para que no se fuera. La preparación elegante era preparación para la salida, por lo tanto yo abominaba de eso. Pero en el libro, yo creo que si el libro tiene algún valor, más allá de cualquier competencia, es porque hay una lectura dolorosa de la infancia y al mismo tiempo hay un movimiento hacia la reconciliación, ¿no? Sí. Hay un modo en que el amor compensa y lima. Hasta cambia el tono. Cambia el tono, claro, exactamente. Sí. En el relato puramente infantil, yo interpreto los hechos y los pienso, les doy vuelta. Enojado, les doy vuelta, digo, esto era por esto era por lo otro, esto era por lo demás allá. Y a medida que el texto evoluciona hacia la creciente debilidad de mi padre, la enfermedad, el dolor, la proximidad de la muerte, hay una reconciliación. Sí. La buscás expresamente. La busco yo, la buscó mi padre, sin la menor duda. Y eso está contado. Sí, está contado. Y mi madre también. De hecho, mi mamá leyó el libro, me llamó ayer o antes de ayer. ¿Qué dijo? Fue muy gracioso porque me hizo la escena de una madre judía por teléfono. Yo atiendo y me dice, ay. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, leí tu libro. Le digo, ¿y? Me dice, ay, perdóname por todo lo que te hice sufrir de Es que chico. también te la regalo, que tu hijo te salga escritor y cuente ahí todas las macanas que uno se manda. Claro, le digo, pero mamá, pasó hace mucho tiempo. Me dice, ay, pero yo no me daba cuenta de nada, perdóname. Le digo, no te vas a poner a llorar ahora, dejate de joder, disfrutá del libro. Tu mamá, yo lo sé porque está contado en el libro, orgullosa de tener un hijo escritor. Una vez lo para, ¿a quién? ¿A Marcos Aguinis? ¿A quién para? No me acuerdo quién, porque no lo nombro. No era Aguinis, era un autor más o menos contemporáneo. Pero así muy conocido, y le dice, yo soy la mamá de Daniel Goebel. Vos te morías de vergüenza con esas cosas. Obvio. Pero lo hacía, ¿no? Las cosas que hacen los padres. Una madre, exactamente. Una madre. Y vos decís, a esta altura de la vida uno tiene ganas de qué, porque uno se clarifica también cosas escribiendo. ¿O qué uno pasa? tiene ganas de qué, ¿en qué sentido? Y tiene ganas de tomar su vida, de escribir sobre su vida. Sí, rehacer su vida, sí. Ahora, por ejemplo, me senté a escribir, recién empecé, un libro
que provisoriamente se llama ¿Cómo escribí mis primeras 20 novelas? 20. Sí, más o menos. Por supuesto tiene algo de humor. Sí. No las conté, tal vez son más, pero yo dije 20, o tal vez son menos. Creo que son más. Pero también escribí teatro, cuento, o sea que la suma Vos total da más de escribiste 20. un montón de novelas, ahora no me voy a acordar, pero además, bueno, empezaste chico ya a escribir novelas. Empecé a... sí, Eras chico. Empecé chico, pero publiqué tarde. Todos mis amigos habían publicado y yo todavía no. Y que nadie te publicaba. Nadie me publicaba y yo pensaba que todo el mundo me engañaba y me decía, y me ocultaba que yo no era un escritor, como un acto piadoso. Yo creo que nos conocimos, no sé, estaba tratando de ver si están las fechas acá, pero no están las fechas de los libros. Los primeros, ¿no? Las perlas del emperador que hablábamos hace en los 80 fue todo. Sí, la escribí en los 80, pero la publiqué en los 90. Ah, recién en los 90. Claro, porque cuando mi primera novela yo la terminé en el 82-83, Arnulfo, Los infortunios de un príncipe. Sí, pero tardé 5 o 6 años en publicarla porque no había editor que quisiera publicarla. No había, y además había 5 editoriales, no 150 como ahora. Entonces, uno iba a Sudamericana, le decían que no, iba a MC, le decían que no, Planeta no existía, estaba ya sé, no había mucho Bruguera, más. Pomaire, ¿Y quién la editó al final? De la Flor, Divinsky. De la Flor. Que fue muy lindo, porque él tampoco me la quería publicar. Y entonces yo tengo el encuentro con él. A mí me habían recomendado Dorio y Caparrós. Le dijeron, sí, léelo a este autor, que yo qué, publicalo. Porque Caparrós sacó con Divinsky Sacó su primera novela, sí. Claro. Mi primera novela era Arnulfo, Los infortunios de un príncipe, y la de él era Ansay o Los infortunios de la gloria. De la guerra, no de la gloria. Parece la prehistoria. Todo sí, eso. Es la prehistoria. Sí. Y entonces me encuentro con Divinsky y Divinsky me dice, mira, yo sí te publicaría la novela, pero en realidad yo que vos la corregiría y yo así no la quiero publicar. Entonces yo le digo, no, dámela porque yo ya la escribí, yo quiero escribir otras cosas, ¿no? Entonces me dice, espera, déjala acá. Le digo, ¿pero querés publicarla o no querés publicarla? Me dice, en realidad mi mujer me dijo, Daniel, tenemos una editorial seria, vamos a publicar un libro como este. Pero él quería. Él quería. Él siempre dio espacio a los nuevos y demás. Exactamente. Me queda un minutito, pero vamos a pasar el chivo. Goebbels tiene un programa de libros ahora en el canal de la ciudad. Exactamente, en el canal de la ciudad. Se hace la competencia. No, hago la diferencia. Hace la diferencia, porque es temático, toman un tema. Literatura gauchesca, literatura policial. La crónica, literatura familiar. ¿Cómo te sentís ahí? ¿Bien? Mirá, cuando me propusieron hacer el programa, a mí me dio un ataque de terror, porque yo me acordaba de cámaras como esa, enormes, que hablarle a una cámara como esa era un poco inhibitorio. Pero ahora estoy en un canal chico, las cámaras son chiquititas y yo ni me doy cuenta. Además... Y graban en una librería, Grabamos ¿no? en una librería del más acá. Claro. En también Casero. eso te quita toda Te quita la mucho peso, zona. digamos, hay un entorno amable, agradable. Y Sale además, muy bien, yo estuve viendo algunas emisiones. Y además Está muy lindo. siento que es pertinente que yo haga eso y no otra cosa. Y por supuesto, ¿por qué no? Por eso es un placer y además casi que me pagan. Encima me gano unos pesos, decís Exacto. vos. Gracias por haber venido. No, gracias por Daniel. invitarme, Cristina. El hijo judío, acuérdese, el nuevo libro de Daniel Goebbels. Y recomendamos, por supuesto, toda la obra de Goebbels. Enseguida volvemos, nos queda un bloque todavía, no se vaya.